En algún punto de nuestra vida, y cuando menos lo esperamos, nos llega el momento de adquirir una billetera. Es el momento en que necesitamos portar varias de nuestras pertenencias en un solo objeto. Como habrás visto, quizá en el mercado hay varias formas, varios tipos y materiales de los que están hechos estas billeteras. Pero también es muy importante saber usarlas. Y en este video voy a aconsejarte cómo hacerlo, qué debes portar y qué no debes portar en una billetera. Bien, indistintamente del material, la textura, el diseño y la marca que sea tu billetera, la que te hayas comprado o la que estás a punto de adquirir, es necesario saber usarlas, qué documentos portar y qué no, para que no sea muy voluminoso al momento también de ponernos al bolsillo, ¿no? Entonces, cuanto menos objetos es mejor. Pero hay documentos y objetos que son necesarios llevarlos acá. Para comenzar, tenemos el carnet de identidad. Llámese también DNI o como tú quieras llamarlo. Este es el primer documento imprescindible en tu billetera, y aunque así no lo tengas, es un documento muy primordial. El segundo documento es una identificación del trabajo que posiblemente tengas. Y si no lo tienes, no importa, puedes obviar este documento. Algunos los llevan documento similar al carnet de identidad o en un gafete. Si es en un gafete, pues esto lleva aparte. Tercer objeto que puedes llevar es una o dos tarjetas. Tarjetas de entidades bancarias, vale decir una tarjeta de débito y una de crédito, una de ellas o ambas, ¿no? Y si tienes más cuentas bancarias, más tarjetas, no las lleves. Estos son innecesarios y corren el riesgo también de poder ser hurtadas o perdidas. Y pues lleva tiempo, lleva dinero reponerlas. Cuarto documento, si u objeto, es un conjunto de efectivo que puedes llevar en cartera, puesto que puedes no usar la tarjeta por algún inconveniente, por simplemente el hecho de que no se permiten tarjetas, o quizá venció, quizá te cancelaron tarjeta y algún otro motivo. Entonces, para evitar un necesario problema, inconveniente, es mejor portar billetes sencillos. También, bueno, portar unas monedas, unas cuantas, pocas monedas, porque si dispones de muchas monedas es mejor llevarlas en el bolsillo, ¿no? Son unas poquitas, no más. Al contrario, en este punto de la billetera, es por esto que la llamo así, billetera, se recomienda a manejar más billete que moneda, por esta simple razón. En cambio, en un monedero es mucho más frecuente llevar cantidad de monedas que billetes. Bien, otro documento de identidad que puedes portar acá es una licencia de conducir. Esta, si pues acostumbras a manejar vehículos, sean de tu pertenencia o no, con regularidad, si conduces un vehículo, pues porta acá. O también podrías no portarlo y depositarlo en un lugar accesible en tu vehículo, ¿no? Bien, para continuar tenemos una tarjeta de presentación
que puedes tener presente ya diseñado y llevarla una suficiente en tu billetera. Si llevas más, pues se supone, asumimos que estás iniciando en tu negocio, ocupación y quieres obsequiar a varias personas. Eso es comprensible, solo unas cuantas. En cuanto a otras tarjetas de presentación que adquieras, puedas posteriormente reubicarlas en un tarjetero, ya sea en tu hogar o en tu oficina. Un tarjetero quizá como este o uno más sencillo, el que tú veas conveniente. Estos son los objetos y documentos que debes portar en tu carnet de identidad. No obstante, también hay objetos que son innecesarios en una billetera. Vale decir, acá tengo comprobantes, vales, vouchers, la tarjeta y demás, que puedas portarlo temporalmente y luego deshacerte de ellos o reubicarlos, ¿no? Luego tenemos estos objetos, los condones, que no deben llevarse en una billetera. Esto es más que todo para cuidar el producto. Me refiero a estos preservativos. Deben estar libres de presión, libres de roces, y con una buena, con una asequible ventilación. También quizá hay otro objeto, que este es el peine. Quizá aparezca en el mercado alguno muy pequeño, y eso sí que es muy voluminoso para una billetera. Y por último tengo acá un espejo, que es el más sencillo posible. Lleva el más sencillo en lo posible con un marco de cinta aislante de color, cosa que sea lo más compacto, lo más sencillo, porque bien, si bien esto es un objeto delicado, no debería llevarse en el bolsillo de un pantalón. Quizás sí en la camisa o en alguna otra prenda donde no esté sujeto a curvaturas, a romperse, ¿no? Esto es un objeto opcional. Si bien puedes o no llevarlo, eh, menciono esto para evitar la falta de un espejo, quizá en algún lugar, quizá se te metió un pelo en el ojo, quizá quieras limpiar una imperfección en tu dentadura, en tu rostro, antes de quizá encontrarte con algunas personas, o simplemente por el hecho de andar estéticamente bien. Correcto. Y para finalizar, ¿cuántos años tenías tú cuando usaste tu primera billetera?